Bueno, en este video tutorial vamos a aprender a instalar un sistema operativo Debian en una máquina virtual. Para eso vamos a necesitar tener algún virtualizador. En este caso nosotros vamos a usar el de Oracle, que se llama VirtualBox, que es de descarga gratuita. Y descargamos también la imagen de Linux del sitio oficial de la distribución Debian, que va a ser la que también utilizaremos durante el proceso. Para esto, esta primera parte para descargar el sistema operativo, simplemente en el buscador de Google ponemos Debian 10 Download. El primer link que aparece es el sitio oficial de Debian. Y las opciones en pantalla son muy sencillas. Nos dan la posibilidad de descargar una imagen de instalación, usar una imagen para la nube, etc. En nuestro caso simplemente descargaremos una imagen de instalación y elegiremos la opción una imagen de instalación pequeña. Haciendo clic aquí, nos va a continuar preguntando qué arquitectura de procesador tenemos. En este caso va a depender de cada una de las computadoras que tenemos en casa, pero en general puede considerarse como AMD 64 y 386, que son sistemas operativos que van a poder ejecutar sistemas operativos Windows, ARM 64 también. Mi computadora tiene una arquitectura AMD 64, así que esta va a ser la que descargaré para poder hacer la instalación. Simplemente dándole clic, nos descarga en nuestra computadora una imagen en formato .iso, que es la que utilizaremos durante el proceso. Bueno, el siguiente paso es preparar la máquina virtual, así que voy a abrir la aplicación de virtualización que tengo en este caso, que es Oracle VirtualBox. Una vez que la tengo abierta, el menú es muy sencillo, ¿sí? Voy a elegir Nueva, y acá le voy a poner un nombre a la máquina virtual. El nombre va a ser, en este caso, base de datos 2020, y le puedo poner el nombre del sistema operativo, y ya automáticamente, ¿sí?, me posiciona en el tipo y en la versión, ¿sí?, que nosotros necesitamos. Siguiente, acá le vamos a hacer una asignación de memoria RAM. En este caso yo le voy a asignar 2 GB de RAM. Siguiente, y acá nos pregunta cómo queremos configurar el disco duro. Yo voy a crear un disco duro virtual, no voy a utilizar ninguno que ya tenga, voy a crear uno nuevo. Y lo que me pregunta siguiente es el formato del disco duro que necesitamos. El formato por default es el de VirtualBox, así que podemos continuar. Y acá nos pregunta elegir si queremos que ese disco sea de tamaño fijo o que sea reservado dinámicamente. Esto significa que si creamos un disco de 10 o 15 GB, si lo ponemos como reservado dinámicamente, en disco rígido físico, o sea, ese disco, en nuestro disco de la máquina, va a ocupar lo que realmente tenga ocupado tamaño. Si lo ponemos en tamaño fijo, el disco va a pesar siempre el tamaño que le definamos, independientemente de que esté ocupado o no esté ocupado. Así que vamos a elegir uno que sea reservado dinámicamente. Luego vamos a ponerle un poquito más de capacidad, 12 GB por las dudas, y ponemos crear. Ahí tenemos nuestra máquina virtual creada y apagada como para empezar a hacer la instalación. Bien, le damos iniciar. Como no tiene sistema operativo, nos va a pedir que insertemos un disco de buteo, ¿sí?, para poder iniciar la máquina. Y vamos a ir a buscar el disco que descargamos nosotros anteriormente, en el paso anterior. Yo ya lo tengo descargado. Le doy a abrir, pongo iniciar, y es así como empieza el proceso de instalación de Linux. El proceso tiene varias opciones. La primera que nos pregunta es si queremos hacer una instalación gráfica o una instalación por consola. Vamos a usar cualquiera de las dos opciones, son iguales. La diferencia es que con una podemos usar el mouse y con la otra no. Iniciamos. Y acá lo primero que nos pregunta es si queremos, nos pide un lenguaje, ¿sí?, para poder utilizar el sistema. Vamos a utilizar español. Luego nos pregunta en qué país estamos ubicados. Apretando la A nos posicionamos en Argentina.
Ponemos continuar. ¿Qué distribución de teclado tenemos? Yo tengo inglés en mi computadora. Continuar. Y ahí empieza a hacer las comprobaciones necesarias para poder comenzar con la instalación. Bien. En principio lo que nos pregunta es qué nombre queremos asignarle a la máquina. Por default nos deja Debian, podemos ponerle base de datos 2020, podemos ponerle Elasticsearch para tener una referencia si es que esta máquina estuviese en red. Le damos continuar, nos pide nombre de dominio al que pertenece la máquina, en este caso no corresponde ningún dominio, salvo que ustedes tengan una red de dominio, no es necesario configurarlo. Y acá nos pide qué contraseña va a tener, ¿sí? El superusuario, el usuario root, que sería el usuario que tiene control total sobre la computadora. Yo en este caso le pongo 1, 2, 3, 4, o la contraseña que ustedes quieran, por supuesto. Tiene que coincidir arriba y abajo. Pongo continuar. Y nos pide un nuevo usuario, que no va a ser el superadministrador, sino va a ser un usuario que va a ser el que utilice el sistema operativo sin depender de tener que acceder con los privilegios del superusuario. Así que voy a poner, el usuario se va a llamar EAPD, de elementos avanzados de base de datos. Nos pide, ahora sí, primero era el nombre de pantalla, ahora nos pide el nombre de usuario, ¿sí? Le ponemos el mismo nombre, contraseña la misma, 1, 2, 3, 4, para no olvidarnos, recuerden que es una máquina de pruebas. Ustedes pueden poner la contraseña que quieran y en todo caso tildar acá para ver que no se estén equivocando. Recuerden que es muy difícil recuperar, sobre todo la contraseña del superusuario. Le damos siguiente y empieza a configurar todo lo necesario para poder hacer la instalación desde cero. El siguiente paso es definir el sistema de archivos y la configuración del disco, ¿no? Para eso vamos a hacer un particionamiento del disco, para lo cual nos ofrece 4 opciones, uno guiado, y uno que son 3 opciones que son de formato guiado, que si el sistema operativo nos guía cómo hacerlo, la instalación nos guía cómo hacerlo, o uno manual, que es para usuarios más avanzados. En este caso, como es una máquina de pruebas, vamos a hacer una instalación guiada utilizando todo el disco. Le damos siguiente, acá aparece el disco rígido que habíamos creado anteriormente, ¿sí? el VirtualBox de 12 GB. Continuar. Acá nos pregunta qué queremos particionar y cómo queremos hacerlo, y acá nos dice que vamos a particionar todos los ficheros, vamos a guardar todos los archivos en una única partición, que es recomendado para novatos, dice acá, pero es recomendado para instalaciones rápidas y donde no vamos a hacer grandes cambios. Recuerden que acá simplemente instalaremos una instancia de Elasticsearch para poder probar y utilizar durante la materia. Le damos continuar. Siguiente pantalla, le damos continuar. Y luego nos pregunta si queremos escribir todo esto que estuvimos configurando en el disco. Le ponemos que sí. Continuar. Y ya está instalando el sistema para poder utilizar posteriormente. Vamos a dejar que termine.
Bien, una vez que termina, nos pregunta, perdón, lo que hizo recién también fue analizar el medio que esté completo, ¿no? Nos pregunta si queremos analizar otro medio, le ponemos que no. Ahora sí, una vez que hizo todo el análisis previo a la instalación, ¿sí? Yo anteriormente creo haberme equivocado, estaba chequeando el medio. Ahora sí nos pregunta de dónde queremos descargar los paquetes, ¿sí? Para eso nos pregunta en qué país estamos, en Argentina le ponemos. Acá nos sugiere cuál es el mejor repositorio de Debian para poder descargar las cosas que necesitemos estando en Argentina. Si tuviésemos un proxy para hacer las descargas, lo vamos a configurar de esta manera, en este lugar. Recuerden que esta instalación que bajamos es una instalación pequeña. Esto significa que todas las cosas que vayamos a necesitar para utilizar, lo vamos a descargar de internet. Esto hace que el paquete de instalación sea muy acotado y que sea mucho más fácil de configurar sin tener que instalar aplicaciones y paquetes no necesarios para el uso que le vamos a dar a este servidor. Una vez que termina de descargar todos los paquetes, ¿sí? Podemos continuar. Nos pregunta si queremos poder participar en sistemas de estadísticas y demás para enviar estadísticas del funcionamiento. Por default sale que no, le podemos continuar. Acá nos pregunta qué queremos instalar en el sistema operativo de base. Por lo pronto, un entorno de escritorio Debian no va a ser necesario. Un servidor de impresión tampoco, que son las opciones que sale por default. Sí, utilidades estándar del sistema, y vamos a tildar SSH Server por si queremos conectarnos a la máquina virtual desde un cliente SSH que nos va a permitir copiar y pegar y hacer algunas cositas adicionales. Le damos continuar. Ahí está descargando del gestor de paquetes todo lo que necesitemos instalar. Esperamos que termine. Bien, ahora nos pregunta si queremos instalar un cargador de arranque. Esto es un gestor para que el booteo se haga a partir de una selección, si es que tuviésemos múltiples sistemas operativos. Por default sale que sí, lo dejamos así, podemos continuar. ¿Sí? Elegimos el dispositivo en el cual queremos instalar el cargador de arranque, que es el disco rígido que habíamos probado anteriormente. Podemos continuar. Bien, ahí dice que la instalación fue completa, le damos continuar y ahí termina con todo el proceso y hace un reinicio de la máquina para poder utilizar. Como ven acá está el gestor de arranque que instalamos inicialmente, automáticamente continúa y ahí terminó de bootear y ya nos dejó en el login de la máquina para poder comenzar a trabajar. Siguiente a esto, vamos a apagar la máquina virtual, ¿sí? Le damos clic, botón derecho, ponemos cerrar, ¿sí? Mandamos la señal de apagado
y la máquina virtual se encuentra apagada. Posteriormente a esto vamos a ir a configuración, ¿sí?, sobre la máquina virtual, vamos a ir a la opción de red, tenemos tildado un adaptador de red virtual y vamos a elegir acá adaptador de tipo puente para que podamos conectarnos a la red y que nos genere una dirección IP interna y de esta manera poder conectarnos al servidor de Elasticsearch. Le damos a aceptar, volvemos a iniciar la máquina. Esperamos que bootee. Bien, ahora sí vamos a hacer el primer inicio con el usuario superadministrador y la clave 1234 que le configuramos. Ya estamos dentro del sistema operativo y lo que nos queda es poder ver qué dirección IP nos asignó nuestro enrutador. Le describimos la opción IP address y ahí vemos que nos dio la IP 192.168.0.17. Bien, próximo a esto vamos a continuar con la instalación de Docker para poder luego descargar el motor Elasticsearch. Bueno, entonces ahora bien, abrimos, en este caso yo voy a abrir, para hacerlo más fácil, un cliente SSH. Este cliente SSH me va a permitir manejarme un poquito más cómodo con la interfaz, ya que nos permite copiar y pegar cosas de internet. Me voy a conectar por uno que se llama PuTTY. Ustedes lo pueden hacer directamente en la consola, ¿sí?, es decir, en la consola que tienen abierta. Escribo la dirección IP para conectarme. Me conecto. Lo primero que me pregunta es crear la clave para la conexión. Le doy que sí. Y ahora me voy a loguear, pero desde este cliente no me voy a poder loguear como administrador, ¿sí? Me voy a loguear con el usuario que creé para tal fin. Ahí estoy conectado y funcional dentro de mi cliente y mi terminal SSH. Bien, ahora sí voy a ir a la página de Docker, así que voy a buscar en Google Debian Docker Install. Vamos a buscar, si es posible, el sitio oficial de Docker. Vamos a buscar, acá está, el primero. Bien. Empezamos entonces con la configuración del repositorio, ¿sí? Nuestro sistema Linux descarga paquetes a partir de repositorios que están en la nube. Esto es una opción, la otra opción es descargarlo y instalarlo manualmente, pero esto nos permite instalar y ya se hace la configuración y todo por default. Así que vamos a empezar a escribir los comandos que nos pide. En este caso, yo como estoy utilizando una terminal que no es a partir de la máquina virtual, sino es una conexión a esa máquina virtual, y no estoy conectado como root, lo primero que me va a pedir es, mejor dicho, lo primero que voy a hacer es transformarme en superusuario, ¿sí? Escribo el comando su de superusuario y me pide la clave de root. Ya ahora estoy operando como el superusuario. Esto lo que me va a permitir es escribir los comandos tal cual está, sin el sudo. Ahí. Escribo los comandos tal cual está. Luego lo pego con botón derecho. En este cliente lo pego, es mucho más fácil. Le doy Enter. Me pregunta si desea continuar. Con la S mayúscula por default significa que con Enter continúo. Está instalando, está desempaquetando y está configurando todo lo necesario para poder empezar a hacer la primera instalación de Docker. Seguimos con el segundo comando, o el tercer comando, mejor dicho. Copiamos, pego, le doy Enter. Tengo que estar posicionado en el directorio raíz, el de root. Así que ustedes van a escribir cd. Con el comando cd se posicionan en donde tienen que estar. Y me olvidé de que esto no puede ser con sudo, así que quito el comando sudo. Ahora sí, le doy Enter
y ahí me dio OK. Eso significa que descargó la clave para poder utilizar Docker, para poder instalar Docker. Siguiente paso es agregar el repositorio de Docker a nuestro gestor de repositorios. Con este comando se agrega. Fíjense que acá me dice para qué sistema operativo, AMD64. Le doy, pego el link que me genera ahí, con el comando que me genera ahí, le doy OK. Ya lo hizo. Siguiente a esto, es decir, lo que hice hasta ahora fue configurar en mi sistema operativo Docker, o el sitio de Docker, como un repositorio más. ¿Sí? Luego, una vez que lo configuré, que bajé la clave de seguridad y que agregué el link, ¿sí?, del repositorio de Debian para poder instalar Docker, tengo que actualizar el gestor de paquetes de Linux que acabo de instalar. Y esto se hace con el comando apt get update. Esto lo que hace es actualiza todo y me deja listo el gestor. Luego, el último comando, lo que hace este comando es, a partir del gestor del repositorio que instalé, bajarme Docker a mi computadora con todos los paquetes que necesita e instalarlo. Le doy clic. Me pregunta si necesito continuar, me va a decir cuánto espacio en disco se va a utilizar. Le doy que sí, con Enter continúo. Y esto va a tardar un ratito porque va a depender mucho de la velocidad de conexión a internet. Son 700 megas que va a terminar instalando, así que vamos a esperar unos minutos. Bueno, ahí terminó de instalar. Ya tenemos Docker funcionando. La forma correcta es ejecutando el comando Docker y vemos que ya está el comando funcional y listo para utilizar. Bueno, siguiente paso a esto, vamos a utilizar Docker para hacer la instalación de Elasticsearch. Para esto yo tengo una serie de comandos ya preparados que luego se los pasaré, en donde lo primero que vamos a hacer es descargar, ¿sí?, la imagen de Docker. ¿Sí? Docker es un contenedor que tiene adentro una máquina virtual y esa máquina virtual se puede instalar con cualquier ya imagen preparada que exista en la nube o mismo uno puede preparar una. Como ya existe la máquina virtual de Elasticsearch en la nube, lo que voy a hacer es ejecutar este comando que lo que me va a permitir es descargar esa imagen a mi computadora. Así que lo que hago es, escribo ese comando, le doy Enter, y ahora lo que está haciendo es descargando la imagen de Docker a la computadora, en este caso la máquina virtual de Linux, para poder utilizar posteriormente.
Bien, una vez que esto termina, ya descargó la imagen, lo que nos queda es ejecutar esa imagen con Docker, con este comandito que también les voy a dejar. Le damos botón derecho, lo pegamos, nos aseguramos de que no haya ningún carácter extraño. Le doy Enter y ya está Elasticsearch funcionando. Vieron que es sencillo, ¿no? La primera prueba que vamos a hacer es asegurarnos la dirección de IP para poder hacer una prueba desde nuestra computadora. Copiamos la dirección de IP y con una línea de comando vamos a hacer un ping a esa dirección de IP y vemos que la dirección responde sin problema. Esto significa que la máquina virtual está operativa y en red. Es decir, esta pantalla que estoy moviendo es mi computadora física y esta pantalla que está acá es la máquina virtual con Elasticsearch funcionando. Bueno, la prueba siguiente va a ser ejecutar algún cliente REST. En este caso yo voy a usar Insomnia. Insomnia me permite configurar varias opciones, entre ellas variables de entorno, para poder definir la dirección IP del server. Es la 17 en este caso. Bueno, la primera prueba que voy a hacer es agregar un índice. Después vemos sobre los índices y demás, después los vemos. Ahí nos dio OK. Esto significa que Elasticsearch ya está funcionando y está operativo. Bueno, el siguiente paso es instalar Kibana. Para eso vamos a ir a Google y vamos a buscar Debian Kibana install. Cuando nos da el resultado, vamos a buscar el que dice instalar Kibana con el paquete Debian, ¿sí? Dentro del sitio elastic.co. Hacemos clic aquí, la versión tiene que ser la 7.7, que fue la misma versión que instalamos de Elasticsearch. Y buscamos aquí el proceso de instalación manual. Acá está. Descarga e instalación del paquete Debian de forma manual. En este caso, en lugar de utilizar un contenedor Docker para instalar Kibana, lo vamos a instalar directamente en la máquina virtual. Y esto se debe a que es un poquito más sencillo la configuración posterior a la descarga. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es descargar este archivo, ¿sí? Lo vamos a descargar en la máquina virtual y vamos a escribir el mismo comando que nos figura ahí. wget https artifacts. Vamos a dejar un espacio acá. Ahí está. elastic.co downloads Kibana Kibana-7.7.0 y entre el medio AMD64.dev. Me debo haber escrito algo mal. Sí. Kibana-7.7.0-AMD64.dev. Y ahí comienza el proceso de descarga de Kibana. Va a tardar unos minutitos. Bien, ya terminó la descarga, así que ahora tenemos que proceder con la instalación. Para eso escribimos el comando apt install y el archivo que descargamos recién. Esto va a tardar unos minutos también, así que vamos a esperar a que termine. En la instalación vamos a proceder a la configuración mínima indispensable para que Kibana funcione. Para eso nos vamos a instalar primero un editor de texto, ya que el que trae Linux por defecto es bastante poco amigable. Y vamos a hacer uso del comando apt-get install mcedit. Este es un editor de texto que lo instala bastante rápido, ya está. Bueno, una vez que tenemos instalado el editor de texto, ahora sí vamos a ir a la carpeta etc/kibana y ahí adentro vamos a editar kibana.iml. Este archivo por default viene con todas las líneas comentadas, ¿sí? Es decir, viene sin ningún tipo de configuración. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer la configuración mínima dejando descomentadas estas 4 líneas.
La que dice el puerto tiene que ser 5601. Server.host, inicialmente dice localhost, hay que cambiarlo por esta dirección, 0.0.0.0. Ponerle un nombre al servidor y, que es este de acá. Y por último, indicarle en qué parte o en qué ruta va a encontrarse con el servidor de Elasticsearch. Así que le indicamos tal cual sale por default, http://localhost 2.9200. Y esta línea también la dejamos descomentada. ¿Ven? El resto está todo comentado. Le damos Escape, eso nos pregunta para actualizar, grabamos los cambios y ya tenemos listo la configuración de Kibana. Y ahora lo único que hacemos es Service Kibana Start y vamos a ver qué dirección IP tenemos. 192.168.0.8. Vamos a acceder a esa dirección. Bien, y ahí tenemos, tarda un cachito en levantar. Y ahí tenemos entonces nuestra instancia de Elasticsearch y Kibana funcionando. Ahí tenemos nuestra interfaz usuario. Bueno, hasta aquí es todo y espero poderlos ayudar con esto y que puedan continuar con su trabajo práctico.